Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. ¿Tengo que pedirle permiso a tu madre para tomar comida de mi propio refrigerador? Pues ahora tú vas a pedir permiso hasta para respirar en mi apartamento. La oficina del estudio de arquitectura Vector siempre olía a café caro, a ozono de las impresoras potentes y, de forma casi imperceptible, a ambición. Era el olor del control. Allí, en el piso 27 de una torre de vidrio y acero, el mundo obedecía a la escuadra, a los números y a la voluntad férrea de Paloma. En su mundo no existía el concepto de más o menos. El hormigón no soportaba la carga, o no. El presupuesto o cuadraba, o alguien perdía el trabajo. ¿Esto qué es? Paloma no gritaba. Hablaba con ese tono susurrante particular que hacía sudar las manos de los contratistas. Su dedo índice, con una manicura Burdeos impecable, señalaba la impresión del detalle de unión de la cubierta. Frente a ella estaba sentado el jefe de obra, un hombre corpulento de ojos inquietos, acostumbrado a resolver problemas con coñac y la frase «todo va a estar bien, señora». Con Paloma eso no funcionaba. Pues. Es una optimización, Paloma murmuró, secándose la calva con un pañuelo de cuadros. El perfil alemán ahora no se consigue, la logística está parada. Cogimos un análogo turco, en características es casi lo mismo. Casi, Paloma levantó la mirada lentamente. Están colocando en el atrio plaza estructuras casi portantes. Entiende que si esta porquería gotea o se agrieta en invierno, la penalización no la van a descontar de su sueldo, sino del valor de sus riñones. El silencio cayó sobre la sala de reuniones, denso como un vacío. Tiene 2 horas para devolver a la memoria el perfil chuco aprobado. ¿De dónde lo va a sacar? De Kazajistán, de Turquía o limándolo usted mismo, me da igual. Si no hay perfil, no hay acta de entrega. No firmo el acta. No hay desembolso. Puede retirarse. El jefe de obra salió disparado como un corcho. Paloma se dejó caer contra el respaldo de la silla ergonómica, sintiendo cómo le latía la sien. El micromanagement la estaba matando. Quería crear, dibujar arcos de aire, y acababa siendo el perro guardián de su propio negocio. Pero era su manada, su territorio. La puerta se entreabrió y Carmen, la abogada del estudio, asomó la cabeza con 2 vasos de espresso doble. ¿Rugiendo otra vez? Carmen dejó los vasos sobre la mesa y se sentó en el alféizar. Lo oí salir. Murmuraba algo de una mujer con huevos. ¿Qué murmure? Mientras las paredes queden rectas, Paloma dio un sorbo, el amargor caliente le aclaró un poco la mente. Solo exijo que cumplan sus obligaciones. Yo pago dinero. Yo recibo resultados. Es un esquema simple y pragmático. ¿Por qué todos intentan doblarme? Porque esto es construcción, cariño. Aquí tiene razón quien ruge más fuerte, Carmen entrecerró los ojos. Estás fatal, Paloma. Esas ojeras pronto van a tapar el color de tu labial. ¿Otra vez fiesta en casa? Paloma hizo una mueca como si le doliera la muela. Fiesta. No es la palabra. Dolores está mejorando mi vida hogareña. ¿Ya 2 semanas? ¿La reparación de las tuberías sigue? Según ella. Dice que abrieron el conducto, que están cambiando el forjado de todo el piso, imposible vivir ahí, polvo, suciedad, sin agua. Y Diego, claro, no podía dejar sola a su madre. Se queda con nosotros un par de días. El par se convirtió en 14, y sin final a la vista. Carmen negó con la cabeza, girando un lápiz táctil entre los dedos. Paloma, eres dueña de un estudio con un enorme volumen de trabajo. Eres dura negociando. Acabas de aplastar a un adulto por 1 milímetro de error en un plano. ¿Cómo permites que tu suegra convierta tu piso de lujo en una especie de comuna? Porque es la madre de mi marido, y Diego me pide que tenga paciencia. Está en un momento difícil en el trabajo, está nervioso, no quiero sumarle problemas domésticos, intento ser sensata. Sensata o cómoda para los demás. Carmen bajó del alféizar. Bueno, tú decides, pero recuerda nuestra regla, si el cimiento está podrido, la casa se cae.
Aunque la fachada sea preciosa. Me voy, tengo que reescribir el contrato con los contratistas. Y tú vete a casa a descansar, si es que ahí aún se puede descansar. Descansar. Ja. Paloma sonrió con amargura. El camino a casa, que antes era un ritual de relajación, se había vuelto una tortura anticipada. Antes disfrutaba del atasco, la música, los pensamientos sobre sus proyectos, la idea de llegar a un espacio silencioso, con una copa de vino y la luz suave del flexo. Ahora conducía más despacio, dejaba pasar a los taxistas imprudentes, como si quisiera retrasar el momento en que la llave giraría en la cerradura. Había comprado el piso en un complejo nuevo, antes del matrimonio. Era su fortaleza. Tonos claros, minimalismo, estilo escandinavo, nada de objetos de más, solo luz y aire. Diego se mudó con una maleta y su colección de vinilos. Su aporte económico era modesto. Trabajaba como artista freelance en diseño, a veces con encargos, a veces sin ellos, pero a Paloma eso le daba igual. Ella ganaba suficiente y solo esperaba de su marido calor, apoyo y respeto por su espacio. Hasta hace poco, funcionaba. El ascensor la dejó en el piso 12. Antes incluso de llegar a la puerta, a unos 5 metros, Paloma lo supo, hoy habría otro asalto. El olor. Se filtraba incluso a través de la puerta nueva con aislamiento acústico. Un tufo pesado y aceitoso a cebolla frita, aceite barato y algo hervido. A col, ese olor se impregnaba en la ropa, en el pelo, en la esencia misma del minimalismo escandinavo. Paloma inhaló hondo el aire relativamente limpio del pasillo y abrió la puerta. El golpe sensorial fue más fuerte de lo esperado. En la entrada reinaba la penumbra porque... ¿Un trapo? Sí, un trapo colgaba sobre las lámparas empotradas. ¡Ay! Llegó mi palamita. La voz de Dolores retumbó desde la cocina, por encima del televisor. Paloma entró y tropezó. Su banqueta favorita ya no estaba al lado de la pared, sino atravesando el pasillo. Encima, enormes bolsas de mercado. En la esquina donde solía estar un jarrón con flores secas, ahora había una escoba y un fregón que Paloma jamás había comprado. Buenas noches, logró decir, dejándose los zapatos. Le dolían los pies. Quería ducha y silencio. Entró en el salón. Y se quedó paralizada. Su interior perfecto, milimétrico, había sido violado. El sofá gris claro italiano estaba empujado hacia la ventana, bloqueando el acceso al balcón. El sillón estaba en medio de la estancia. La mesa de centro cubierta con un mantel tejido, encima una taza con té frío y rosquillas. Diego estaba semitumbado en el sofá. El portátil sobre las piernas, auriculares en los oídos, mirando algo sin interés. Diego, lo llamó Paloma. La voz le tembló. ¿Qué pasó con los muebles? Diego se quitó un auricular y la miró con expresión perdida. Hola, amor. Mamá los movió. Dice que así queda más feng shui, más luz, que antes esto parecía una cripta. ¿Qué cripta? Tenemos ventanales de pared a pared. Diego, lo hablamos. Nadie toca los muebles sin avisarme. Ay, ya vas a empezar. Puso de nuevo el auricular. Ella se esforzó, movió todo, se dejó la espalda. ¿Te cuesta mucho ser flexible? Es una invitada. Es mayor, hay que complacerla. La furia fría subió por la garganta de Paloma. Su parte racional sabía que discutir era inútil, Diego estaba en modo avestruz. Pero la parte emocional rugía. Fue a la cocina. Allí reinaba el caos. Dolores, una mujer baja pero capaz de ocupar todo el espacio, estaba ante la estufa. Bata floreada, rizos grises revueltos, rostro brillante por el vapor. En medio de la encimera de piedra sintética, donde Paloma prohibía poner nada caliente sin base, había una olla esmaltada gigantesca, de unos 10 litros, con un desconchón en el lateral. Lávate las manos, trabajadora. Ordenó la suegra sin siquiera voltearse. Las milanesas ya están. Con salsita. A Diego le gustan con salsita. Paloma se acercó a la isla de la cocina. Su mirada buscaba frenéticamente la cafetera profesional,
su orgullo, su salvación matutina. No estaba. En su lugar se alzaba una pirámide de frascos con conservas. Dolores, preguntó Paloma en voz baja, ¿dónde está mi cafetera? La suegra se secó las manos en el delantal y se giró. En sus ojos había esa condescendencia superior de la mujer que conoce la vida frente a la niña tonta que solo sabe hurgar en papeles. La guardé. En el trastero, en la estantería de arriba. Ese aparato hace un ruido como de tractor, despierta a toda la casa por la mañana. Y ocupa espacio para nada. ¿Quién toma tanto café? Te vas a enfermar del corazón. Toma mejor compota, hice una olla. Es mi aparato, escupió Paloma, agarrándose al borde de la encimera hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Yo no pedí que lo movieran. Ay, qué delicaditas somos, Dolores alzó las manos. Yo pongo orden, creo un hogar mientras tú ahí te pasas las horas sentada. El hombre está muerto de hambre. Mira a Diego, está transparente con esos mueslis tuyos. Por cierto, tiré esa porquería, ese alpiste. Solo ocupaba espacio en el armario. A Paloma se le cortó la respiración. ¿Tiró mi granola? ¿La caja de $30? ¿$30? La suegra fingió escandalizarse. Pero qué tonta eres, Paloma, te sobra el dinero. Mejor habrías comprado carne buena. Yo conseguí carne picada en oferta, con grasita, hice estas milanesas que están para chuparse los dedos. Siéntate. No como grasoso. Ni como después de las 7. Por eso no tienes hijos, sentenció Dolores, golpeando el cucharón. Flaca y amarga. Un hombre necesita una mujer de verdad, no un bacalao seco. Siéntate cuando te lo digo. ¿De balde trabajé? En la puerta apareció Diego, atraído por el ruido o, más bien, por el olor de las milanesas. Ma, en serio, huele rico. Paloma, cenemos normal, en familia. ¿Estás cansada? Paloma lo miró su rostro blando, sin el menor rastro de intención de defender sus límites. Él veía comida. Veía a su mamá alimentando sus instintos más básicos. Y a la esposa, con sus reglas y su alpiste, solo la veía como un estorbo. No tengo hambre, dijo Paloma, cortante. Fue hacia el refrigerador, el enorme aparato de acero inoxidable. Necesitaba algo frío, agua, o el prosciutto que guardaba para una ocasión especial. Su mano ya estaba en la manija. Pero se quedó congelada. La superficie del frigorífico, antes impecablemente limpia, estaba cubierta de imanes. ¿Y dentro? Paloma abrió la puerta y se quedó muda. Los estantes estaban llenos de post-its de colores. Amarillos brillantes, rosas fosforescentes pegados a los tuppers, a la mortadela, incluso al paquete de leche. Las letras grandes y torcidas decían, para Diego en la mañana, para la sopa, no tocar, crema, para las milanesas, para tía Lupe. ¿Qué es esto? Paloma se volvió hacia los presentes, con la puerta abierta. El frío del refrigerador era más cálido que su mirada. Orden, respondió imperturbable Dolores, sirviendo en un plato un montón de puré gris. Para que no anden agarrando cosas al tuntún. Cocinan y luego ni comen, se desperdicia todo. Yo lo tengo todo controlado. ¿Tía Lupe? Paloma arrancó un post-it del queso brie caro. ¿Qué tía Lupe? Mi prima. Pasa de viaje pasado mañana, vendrá a saludar. Le voy a poner una buena mesa, no como ustedes, ricos, que sirven té pelado a los invitados. Qué vergüenza frente a la familia. Este queso es caro, que lo pruebe Lupe, ella es sencilla, nunca vio algo así. ¿Invitó gente a mi casa? ¿Sin avisarme? ¿Y encima reservó mis productos para su parentela? Nuestro departamento, Paloma, nuestro. Diego también vive aquí, por si no lo recuerdas. Y donde está Diego, está su familia. Dolores se plantó con las manos en la cintura, un tanque floreado avanzando por un jardín ajeno. Y ese queso, por cierto, estaba con moho. Lo recorté y lo salvé. Es brie. Debe tener moho. ¿Tú qué vas a saber? Mírala, toda finita.
Mejor le pedirías perdón a tu marido por no alimentarlo. Egoísta. Solo piensas en ti. Ese prosciutto. Vi el ticket que dejaste en la mesa, $50 por 100 gramos de jamón. La gente vive con pensiones de 1.500. No tienes vergüenza. Diego, con la boca llena de milanesa, dijo algo ininteligible. Ma, pero ella trabaja un montón, gana bien. Tiene derecho. Paloma, de verdad, deja el queso. Vendrá la tía Lupe. Es incómodo. Paloma los miró, a su marido masticando, con una gota de grasa deslizándosele por la barbilla, y a la suegra triunfante, ya sirviendo una segunda porción, dueña absoluta del territorio. Eran un solo frente, una masa de consumidores pegados a su espacio vital. De repente lo entendió, discutir era tirar energía al desagüe. El prosciutto, el queso, la granola eran símbolos. El problema era más profundo. Dolores no solo vivía allí, estaba marcando territorio, remodelando la realidad, expulsándola a ella hacia los márgenes, convirtiéndola en una inquilina negligente en su propio hogar. Egoísta quedó flotando en el aire como un diagnóstico. Paloma cerró despacio el refrigerador. El clic sonó como un disparo con silenciador. Que aproveche, dijo con voz plana. Estaré en mi habitación. Y ruego que no me molesten. Necesito trabajar para pagar este banquete. Mírala que fina, rezongó Dolores. A trabajar se va. Del trabajo se mueren los caballos. Hay que parir antes de que sea tarde, no andar garabateando papeles. Paloma entró en el dormitorio y giró la llave. Solo allí, en esos 20 metros cuadrados, todavía quedaba su olor, lavanda y perfume caro. Pero incluso ahí se sentía sitiada. No encendió la luz. Se acercó a la ventana y miró las luces de la ciudad. Abajo, en el hormiguero del megáfono, miles de personas luchaban por un lugar al sol. Y ella luchaba por conservar su lugar en su propio piso. Diego no ayudaría. Había adoptado la posición cómoda del niño alimentado por dos madres, una que da dinero y techo, la otra que da milanesas y caricias emocionales. El parásito perfecto. Paloma apoyó la frente en el vidrio frío. Las lágrimas subieron, pero las contuvo. Llorar era aceptar la derrota. Y ella no perdía. Solo cambiaba la estrategia. La reparación. Recordó. Dolores había dicho que estaban cambiando tuberías en todo el edificio, pero la semana pasada Paloma pasó por el barrio de la suegra y no vio andamios ni contenedores de obra. En una reforma grande siempre hay escombros. Sacó el teléfono. La pantalla iluminó su rostro, ya no cansado, sino concentrado. El rostro de una depredadora que salió a cazar. Abrió el calendario. Jueves. Mañana tenía reunión con un cliente, pero después tenía un hueco. Muy bien, Dolores, susurró a la oscuridad. Juguemos al Feng Shui, pero ahora yo moveré las piezas. Se sentó al borde de la cama, abrió la app del banco y empezó a revisar las transacciones. Los gastos del supermercado se habían triplicado en 2 semanas y en el frigorífico solo había carne para milanesas, col y productos reservados con post-its. ¿Dónde está el dinero, Diego? O mejor dicho, ¿por dónde se escurre a través de las manos de tu mamá? Mañana haré una auditoría y luego una visita cordial a la casa donde supuestamente están haciendo esa gran reforma. Paloma dejó el teléfono boca abajo. El clic de la lámpara apagándose quedó ahogado por los sonidos de masticación y las risas enlatadas del televisor al otro lado de la pared. La guerra estaba declarada, aunque el enemigo todavía no hubiera entendido que había cruzado la línea. El punto de no retorno estaba superado. La reunión matutina pasó entre niebla. Paloma asentía, firmaba presupuestos, incluso bromeaba con el ingeniero jefe, pero una parte de su procesador, la que se encargaba de la supervivencia, trabajaba en segundo plano, procesando datos totalmente distintos. Delante de ella no estaba el plan de urbanización del complejo residencial norte, sino la impresión de las transacciones bancarias del último mes. Los números no mienten. El hormigón puede estar aguado, la sonrisa del contratista puede ser falsa, pero el signo menos en la cuenta siempre es honesto.
Paloma dio un sorbo a su ristretto ya frío. Los dedos, acostumbrados a moverse con precisión sobre el teclado, iban subrayando líneas con el marcador. Un supermercado, $450. Otro supermercado, $320. Un hipermercado de vinos, $600. Fecha, el martes pasado. Paloma frunció el ceño. El martes pasado ella se había quedado en la obra hasta las 10 de la noche. En casa la esperaba un refrigerador vacío y la mirada de reproche de la suegra. Ay, nos terminamos todo, pensamos que había cenado en un restaurante. Aquella noche se acostó con hambre, después de un vaso de kéfir. ¿Dónde habían ido a parar la carne de res marmolada y las 2 botellas de reserva de Crimea? Siguió con el análisis. La tarjeta de la cuenta familiar se la había dado a Diego hacía medio año, para la casa. Los cargos eran regulares, pero el volumen se había vuelto catastrófico precisamente desde el momento del diluvio universal en el departamento de Dolores. Paloma conocía los precios. Sabía cuánto cuesta la canasta básica para 3 personas. Aquí, en cambio, resultaba que estaban alimentando a un pequeño pelotón de soldados. Oh, su mirada se detuvo en la categoría varios. Ferretería Petrovich. Ticket por $1,500. Fecha, ayer. Papel tapiz vinílico, pegamento, moldura de techo. Un momento. Si en casa de Dolores están cambiando tuberías y tirando paredes, ¿para qué necesita ahora papel tapiz de acabado? Pegar tapiz en medio de trabajos sucios es un absurdo que contradice todas las normas de la construcción. O bien la obra está ya en fase final, cosa de la que olvidaron informarle. O bien, no hay ninguna obra. Carmen. Paloma pulsó el botón del intercomunicador. Pasa la reunión con el cliente a las 4. Tengo un imprevisto. Tengo que salir a una obra. ¿Al norte? Aclaró la voz de la secretaria. No. ¿Al frente sur? A una personal. El barrio donde vivía Dolores era viejo. Bloques de 9 pisos color ropa desteñida, patios abarrotados de coches hasta el punto de que solo se podía pasar de lado, y las inevitables abuelas en los bancos, que cumplían la función de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial y de moral. Paloma aparcó su reluciente SUV blanca lejos de la entrada, para no llamar la atención. Ese coche en aquel lugar parecía un cuerpo extraño, como un diamante en un plato de cebada perlada. Se puso unas gafas oscuras, subió el cuello del trench. Juegos de espías. Le daba risa y asco al mismo tiempo. Una mujer exitosa, dueña de un negocio, arrastrándose por los patios de un barrio dormitorio para pillar a su suegra en una mentira. ¿En qué momento había caído tan bajo? El portal del edificio de Dolores la recibió con olor a humedad y a orina de gato. La puerta estaba abierta, trabada con un ladrillo. Paloma entró. Silencio. Ni rastro de taladros, ni de gritos de obreros, ni del polvo blanco que inevitablemente lo cubre todo cuando se cambian tuberías. El ascensor funcionaba perfectamente. En el tablón colgaba el calendario de corte de agua caliente. Programado. Para julio. Y ahora era octubre. Subió al 5º piso por las escaleras. A la puerta del departamento 48 reinaba un silencio sospechoso para una reforma integral. El felpudo estaba perfectamente colocado, sin rastros de yeso. De pronto, la cerradura de la puerta de al lado sonó y asomó una cabeza. Rosario. Paloma la recordaba de la boda. Esa mujer había conseguido beberse 1,5 litros de champán y cantar coprillas tan subidas de tono que se sonrojó hasta el presentador. Buenas, gruñó la vecina, mirando a Paloma con recelo. Llevaba un cubo de basura en la mano. ¿A quién buscas? Paloma se quitó las gafas. Rosario, soy yo, Paloma, la esposa de Diego. Los ojos de la anciana se redondearon y luego se entrecerraron con malicia. Ah. La business lady. ¿Y eso que vienes a pie, sin escolta? ¿Y Diego dónde anda? Diego está trabajando, respondió Paloma. Vine a ver a Dolores, quería ver cómo va la obra. Porque se queja de que no se puede vivir, que hay polvo por todos lados. Rosario se quedó inmóvil.
Su cara llena de arrugas, como un mapa del viejo mundo, se estiró en una sonrisa venenosa. Dejó el cubo en el suelo, claramente anticipando una conversación larga. ¿Obra, dices? ¿Polvo por todos lados? Resopló. Sí, sí, obra. La obra de Dolores es financiera. ¿Cómo? Paloma se tensó. Así como lo oyes, preciosa. Ahí no hay ninguna obra. Las tuberías nos las cambiaron hace muchísimos años, y gracias a Dios todavía no gotean. Y tú, Dolores, que es una viva, alquiló el piso. Por dentro, a Paloma se le congeló todo. El puzzle empezó a encajar a una velocidad aterradora. ¿Lo alquiló? ¿A quién? A esos. Los de turnos. Obreros. Una cuadrilla. Unos 5 tipos. Viven más callados que el agua. De día en la obra, solo vienen a dormir. Dolores le saca un buen pico, la condenada. Unos 5.000, por lo menos. Aquí es zona de paso, cerca del metro. Ella dijo, me voy con los chicos, viviré con todo hecho y, mientras, la platita caerá para la vejez, para el balneario. Paloma se recargó en la pared fría. Para la vejez. Con todo hecho. O sea, que cada bocado que Paloma se llevaba a la boca en su propio piso bajo las miradas indignadas de la suegra estaba pagado 2 veces. Primero compraba los productos, y luego pagaba con sus nervios por el derecho a comerlos. Y mientras tanto, Dolores se guardaba el beneficio limpio, vivía a pensión completa y encima imponía sus propias normas, echando a la dueña de su propio territorio. ¿Hace mucho que lo alquiló? La voz de Paloma sonó seca, profesional. Desde que se fue a vivir con ustedes, abrió la puerta a los inquilinos. Y tú no digas que te lo conté, que me tira ácido en la puerta, vieja bruja. Rosario guiñó un ojo. ¿Y tú no sabías nada? Diego sí debería saberlo. Si vino anteayer con unos rollos de papel pintado. Dice que la madre le pidió arreglar un poco para los próximos inquilinos, que quiere subir el precio. El suelo desapareció bajo sus pies. Diego. Lo sabía. No solo lo sabía, participaba. El ticket de la ferretería, el papel tapiz. Lo había comprado con la tarjeta de Paloma para hacer un retoque en el piso de su madre, que ésta alquilaba para sacar dinero mientras vivía a costa de Paloma. No era solo desfachatez, era traición. Financiera, moral, doméstica. Complicidad total de parásitos. Gracias, Rosario. Paloma se volvió a poner las gafas, ocultando el brillo helado de sus ojos. Me ha ayudado muchísimo. Felicidades. ¿Por qué? Se sorprendió la vecina. Por el día de la liberación de las ilusiones. Bajando las escaleras, Paloma ya no sentía cansancio ni irritación, solo una claridad cristalina y fría. En su cabeza se dibujaba un esquema, no de construcción, sino de combate. Sentada en el coche, abrió una app de búsqueda de inmuebles, búsqueda por dirección. Ahí estaba, un anuncio reciente, actualizado hacía 3 horas. Se alquila acogedor departamento de 2 habitaciones, $4.500 más gastos. Y la foto. El sofá donde a Diego le gustaba dormir de niño. La alfombra conocida. $4.500, más el ahorro en comida, otros 2 o 3.000, más los servicios que pagaba Paloma. En total, el beneficio de la familia de su marido rondaba los $10.000 al mes a costa de los recursos de Paloma. Al lado de eso, el negocio de la construcción se quedaba corto en rentabilidad. Encendió el motor. Ir a casa, montar un escándalo, presentar la cuenta. Ellos se las arreglarían. Dolores empezaría a llevarse la mano al corazón, Diego balbucearía algo de mamá necesita dinero para las medicinas. Y al final Paloma volvería a ser la bruja sin corazón que va contando centavos mientras la madre se muere. No, el escándalo es el arma de los débiles. Los fuertes usan sanciones económicas. Paloma sonrió a su reflejo en el espejo retrovisor. La sonrisa le salió aterradora. En casa dio una actuación digna de un Oscar. Al entrar, no frunció la nariz por el olor a pescado frito,
Hoy el menú era abadejo, barato y apestoso, comprado, evidentemente, para ahorrar presupuesto para lo importante. Dejó caer los hombros, se encorvó y adoptó la expresión de una persona aplastada por la aplanadora del destino. Hola, familia. Exhaló, dejando el bolso en el suelo, justo en medio del paso, como le gustaba a la suegra. Dolores asomó desde la cocina con una espumadera en la mano. ¿Ya apareciste? ¿Otra vez hasta las tantas? Diego estaba todo nervioso. Perdón, dijo Paloma en voz baja. En el trabajo es un infierno. Auditoría de Hacienda. Estoy agotada. Dolores, ¿qué razón tenía usted? La suegra se quedó inmóvil. ¿En qué? Soy mala ama de casa. No sé planificar, no sé ahorrar. Usted decía que desperdicio comida. Tiene toda la razón. Hoy miré los precios. Es horroroso. ¿Cómo hace para alimentar tan bien a Diego y aún así ajustarse al presupuesto? Yo solo tengo talento para gastar, para conservar no sirvo. Dolores floreció, la adulación le dio justo en el ego. Además, que la nuera reconociera su propia incapacidad era bálsamo puro. Bueno, eso es experiencia, niña, la vida enseña. Esto no es apretar botoncitos en el computador. Aquí hace falta picardía. A veces una oferta, a veces algo rebajado, lo recortas y al caldo. ¿Me enseña? Paloma levantó hacia ella unos ojos llenos de gratitud. Quiero mejorar. Mañana es viernes. Vamos al hipermercado juntas, ¿sí? Hacemos una compra grande, para toda la semana. Quiero que Diego coma bien, y yo no tengo tiempo de elegir. Usted sabe mejor lo que él necesita. Diego, sentado con el portátil, cerró apresuradamente la pestaña del juego cuando entró su esposa. Levantó las cejas, sorprendido. Paloma, ¿hablas en serio? Odias ese hipermercado los fines de semana. Siempre pides todo por delivery. Pero el delivery es caro, dijo Paloma dócilmente, y así no puedes elegir tú misma los productos. Mamá tiene razón, hay que tocar las cosas. ¿Vamos? Yo llevo el coche grande. Claro que vamos, Dolores se secó las manos en el delantal. En sus ojos empezaron a girar los contadores. Acceso a la billetera de la nuera a escala industrial, sin intermediarios. Ya era hora. Te voy a enseñar cómo se tiene que vivir. Eso de pagar $30 por muesli. Una vergüenza. La trampa se cerró. El queso ya estaba puesto. El hipermercado un viernes por la tarde era una sucursal del infierno en la tierra. El estruendo de los carritos, el llanto de los niños, el pitido agresivo de los escáneres y el olor a bollería barata. Paloma normalmente evitaba esos lugares como la peste, pero hoy avanzaba por los pasillos anchos con la expresión de una general que guía a su ejército hacia una emboscada. Ella empujaba un enorme carro y Dolores, intoxicada por la posibilidad de coger todo lo que quisiera, iba y venía entre las estanterías. Hay mantequilla en oferta. Vamos a llevar 5 paquetes, los meto al congelador, siempre sirven y _. 5 paquetes fueron a parar al carro. Salami, a Diego le gusta, 2 barras. ¿Y esto qué es, caviar de calabacín? No, mejor del rojo, ya vienen las fiestas, que vaya quedando, 3 latas. Dolores no miraba los precios, miraba las etiquetas amarillas, que actuaban sobre ella como un trapo rojo sobre un toro. Pero Paloma veía otra cosa. La suegra, sintiendo que hoy paga la nuera rica, no estaba comprando comida, estaba haciendo acopio. Productos de limpieza en garrafas de 5 litros, juegos de toallas. Uy, qué suaves. ¿Coñac caro? Para regalárselo al médico, por si acaso. ¿Cajas de bombones? Obviamente se abastecían no solo para el piso de Paloma, sino también para su casa de campo, para la tía Lupe, para el futuro. Era un saqueo a plena luz del día, legalizado por los lazos familiares. Diego arrastraba un segundo carro detrás, en el que su madre ya había cargado un saco de patatas y un paquete de papel higiénico del tamaño de un pequeño dirigible. Tenía cara de aburrido, pero satisfecho. La esposa se había rendido.
Mamá estaba contenta. La nevera estaría llena. La vida era perfecta. Llegaron a la caja con 2 carritos desbordados. Bueno, hoy me pasé, gruñó Dolores, contenta, mientras ponía sobre la cinta un salchichón de gama alta. Pero alcanza para un mes. Aprende, Paloma, cómo se hacen las reservas. En lo nuestro lo importante es la escala. La cajera, una mujer de rostro agotado, empezó a pasar los productos uno a uno. PI, PI, PI. La cantidad en el display subía como la fiebre de un enfermo. Dolores añadió en la caja un paquete de pilas y chicles. ¿Bolsa?, preguntó la cajera con indiferencia. 10. Ordenó la suegra. ¿Y cuánto es en total? $4,235. Cantó la cajera. Hubo una pausa. Dolores se volvió hacia Paloma, esperando el gesto habitual, el teléfono acercándose al datáfono o la tarjeta platino saliendo del bolso. Paloma se quedó tranquila, con las manos en los bolsillos del abrigo. Empezó a palparse lentamente, bolsillo izquierdo, derecho, interior. Su cara mostró un susto sincero. ¡Ay! ¿Qué hay? Se puso tensa Dolores. El teléfono. Lo dejé en el coche, cargando. Pues saca la tarjeta, apremió la suegra. La cola empezó a refunfuñar detrás de ellos. ¿Y la cartera? Ay, Diego, tiré el bolso en el maletero, ¿te acuerdas? Pensé que tú lo habías cogido. Diego palideció. Yo. No, yo no lo cogí. Se quedó ahí. Mierda. Paloma se mordió el labio con gesto contrito. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Volver al coche? Son 20 minutos, ir, buscar. La gente está esperando. Se volvió hacia su marido y lo miró con una expresión clara y amorosa. Diego, cariño, paga tú, yo te hago la transferencia en cuanto lleguemos a casa. Ahora mismo. ¿No tienes saldo en la tarjeta? El silencio se volvió zumbante. Dolores se quedó inmóvil, apretando una barrita de chocolate en la mano. Ella conocía la situación financiera de su hijo. Sabía que la mayoría de su dinero terminaba en sus manos, precisamente para obras y ayudas. Diego se puso rojo a manchas. Paloma, es que no tengo tanto. Tengo un límite. ¿Qué límite? Se sorprendió Paloma en voz alta. Dijiste que cerraste un proyecto grande la semana pasada. Y yo te hice un giro para la casa el día 5. Ahí debería haber, mínimo, 10,000. Diego, no hagas esperar a la gente, paga. La fila detrás empezó a protestar más fuerte, a ver si se apuran. Señor, pague ya o déjenos pasar. La presión de la multitud es terrible. Diego, sudando, sacó su teléfono. Voy a probar con la de crédito. ¿Qué crédito, Diego? Cortó Dolores, cambiando de expresión al instante. ¿Para qué pagar intereses? Paloma, ve tú misma. Mamá, me duelen los pies, voy en tacones, cortó Paloma, y por un segundo su voz dejó ver el acero. Paga Diego. Son productos para su familia, para su mamá. Diego, acerca el teléfono. Diego acercó la mano temblorosa al datáfono. PI. Fondos insuficientes. Prueba con la otra, sugirió Paloma dulcemente. Con la que uso para mandarte el dinero. Diego cambió de tarjeta en la app. Los dedos le temblaban. Vio el saldo. Exactamente $300. El resto se había ido en materiales para la obra. Paloma, aquí también. ¿También qué? Paloma abrió los ojos. Diego, ¿dónde está el dinero? Hace 10 días te transferí 5,000. No hemos comprado nada. Dolores entendió que el asunto olía a queroseno, que olía a desenmascaramiento. Ya está. Bramó. Cancelen todo. No nos llevamos nada. ¿Cuánta burocracia? ¿Cómo que cancelen? Se indignó la cajera. Ya tengo el ticket cobrado. Hay que hacer devolución. Todo el ticket. La gente en la cola lanzó un quejido colectivo.
Diego estaba rojo como un tomate, deseando que la tierra lo tragara. Paloma miró el carrito lleno de delicatessen. Ma, ¿cómo puede ser? Dijo con una sonrisa triste en la que se adivinaba el triunfo. Tanto que cogimos. Caviar, coñac. Y no hay con qué pagar. Diego, quizá quieras explicar por qué nuestro presupuesto está vacío. ¿En qué gastaste 5.000 en 10 días? ¿En comida? Pero la nevera estaba vacía. Diego callaba. No podía decir delante de su madre que le había dado el dinero a ella. Eso rompería su pacto tácito. Pagué unas deudas, murmuró. ¿Qué deudas? Paloma entornó los ojos. No tienes deudas. Las tarjetas las liquidamos el año pasado. Bueno, vámonos ya, Dolores tiró del brazo de su hijo. ¡Qué vergüenza! Ya viviremos sin caviar. Contratan a cada inútil que se olvida la cartera en casa. Salieron hacia la puerta entre las maldiciones de la cola. Diego caminaba cabizbajo. Dolores hervía de rabia y, quizá, de miedo, había visto cómo Paloma miraba a su hijo. Y Paloma, en cambio, iba ligera. No había gastado ni un centavo. Los había obligado a saborear la humillación de la pobreza que intentaban ocultar a su costa. Y, lo más importante, tenía una confirmación pública: Diego no tenía dinero, había desaparecido. Ahora tenía derecho moral a hacer una auditoría completa. En el coche reinaba un silencio sepulcral. Bueno, dijo Paloma alegremente mientras salía del parking, por lo menos nos ahorramos 4.000. Muy pragmático, ¿no, Dolores? La suegra no respondió. Miraba por la ventana y, bajo sus rizos, segaramente ya giraban las ruedas de un nuevo plan. Entendía que con esta frágil señorita de ciudad algo no cuadraba. La ilusión de sumisión se había disipado, dejando un regusto de peligro. Pero aún no sabían que eso solo había sido una advertencia. Paloma encendió la radio. Jazz. El ritmo descarado y quebrado del saxofón llenó el coche, tapando el sonido de la respiración pesada de los pasajeros. Inteligencia financiera completada, el enemigo desorientado, los recursos del enemigo agotados, es hora de preparar el golpe final. Diego, dijo Paloma sin apartar la vista de la carretera. Por cierto, ya que estamos parados en el tráfico, enséñame la app del banco, quiero ver a dónde se fue el dinero. Tenemos que pagar los servicios y veo que estás en números rojos. En casa, Paloma, gruñó Diego, apretando el teléfono contra el pecho. Se me borró la contraseña. No pasa nada, la recuperamos. Yo te ayudo. Ahora que estoy aprendiendo a ahorrar, ¿recuerdas? Me interesa cada transacción, especialmente las que tienen que ver con ferreterías. Sintió como Dolores, en el asiento trasero, dejó de respirar. La trampa se había cerrado, aunque de momento solo atrapaba el pie. Romper los huesos quedaba para mañana. En la oficina de Vector todo estaba en silencio, ese silencio estéril y particular que solo existe un sábado por la mañana, cuando la gente normal duerme y los adictos al trabajo deciden el destino de cajas de hormigón. Paloma miraba la pantalla del monitor. Los píxeles formaban una imagen nada agradable. Sobre el AutoCAD abierto flotaba una ventana del navegador con la página del registro de propiedades. ¿Y bien? La voz de Carmen sonó desde la puerta. La abogada, a diferencia de Paloma, estaba fresca, en vaqueros y sudadera ancha. El sábado era día sin rascor. ¿Encontraste la prueba? La encontré, Paloma giró el monitor hacia ella. Propietaria del piso, Méndez Dolores. Fecha de registro de la propiedad, 2003. Nada de cargas, ni hipotecas. Y ahora, mira esto. Carmen dejó una impresión sobre la mesa. Estos son los datos de nuestro agente inmobiliario. El piso se alquiló hace 2 semanas. Contrato por 11 meses, para no pagar impuestos. Inquilinos, cuadrilla de obreros de acabado. Alquiler, $4.500 más gastos. El depósito lo pagaron por adelantado. Paloma tomó la hoja. El papel estaba caliente por la impresora, pero sus dedos sintieron frío. $4.500. Todo encajaba.
La reparación de las tuberías era una cortina de humo. Dolores había montado una operación comercial brillante, alquiló su activo, se mudó a vivir a pensión completa con sus parientes ricos, ahorró en comida, productos de limpieza y servicios, y además intentaba sacarle dinero al hijo para unos supuestos materiales de construcción. Genial, dijo Paloma sin emoción. Maldita sea, la rentabilidad de la inversión es brutal, inversión cero, beneficio del 100%. Estoy casi impresionada. Desde el punto de vista del negocio, impecable, desde el punto de vista ético, parasitismo de alto nivel. ¿Qué vas a hacer? ¿Se lo vas a decir a Diego? Diego lo sabe, Paloma se recostó en la silla, mirando al techo. Él llevó el papel tapiz, es cómplice. ¿Entiendes, Carmen? No es una víctima de la hiperprotección de mamá. Es accionista de esta S.A. Timo y Cia. ¿Le conviene? La mamá le da milanesas, le acaricia el ego, y el dinero del alquiler seguramente lo están guardando para algo de lo que yo no debo enterarme. A lo mejor para comprarle un coche nuevo, para que no le dé vergüenza con los amigos ir en el viejo. O para las muelas de la mamá. Da igual. Lo importante es que lo hacen a mi costa. ¿Los vas a echar? Sí. Pero necesito un motivo de hormigón armado, Carmen. Uno que ni el mar de lágrimas de Dolores consiga disolver, que no permita a Diego decir echaste a mi mamá por una tontería. Necesito un casus belli, un motivo de guerra. Eres una persona terrible, Paloma, sonrió Carmen, pero yo en tu lugar cambiaría las cerraduras ahora mismo. No. Voy a esperar el error. Lo cometerán. Ya se relajaron. Ayer en el súper entendieron que yo, supuestamente, ya no tengo dinero para sus caprichos, pero no entendieron lo principal, he dejado de rescatarlos. Creen que solo estoy caprichosa y tacaña. ¿No ven la trampa? Paloma se levantó, barriendo las impresiones dentro del bolso. Bueno, me voy a casa. Tengo unos planos importantes impresos del City Park, tengo que comprobar que mi suegra no movió mi escritorio por el Feng Shui. Hoy es sábado, Diego prometió llevar a mamá al parque, así que espero tener un par de horas de silencio. Todavía no sabía que no habría silencio. No sabía que no iba a casa, sino a la escena del crimen. Al acercarse a su complejo residencial, Paloma notó algo raro ya desde la calle. Las ventanas de su piso, en el 12, estaban completamente abiertas, a pesar del frío otoñal. El viento agitaba las caras cortinas de lino, sacándolas hacia afuera como banderas de capitulación. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Aireando después de freír pescado? Aparcó, subió en el ascensor. El corazón le latía parejo, como un metrónomo. Tic-tac, tic-tac. El pragmatismo no permitía que las emociones le nublaran la razón. La puerta del rellano estaba entornada. Paloma se acercó y oyó un murmullo. No era el sonido de la televisión. Era el zumbido de una colmena humana. Un caos de voces múltiples, chillón, todos hablándose por encima. Alguien se reía fuerte, con una carcajada grave, gutural. Así se ríen las personas que ya han bebido bien y han dejado de controlar los decibelios. La loza tintineaba. Y el olor. Esta vez no olía solo a comida. Olía a perfume barato y dulzón que raspa la garganta. Olía a tabaco, alguien fumaba en el balcón, dejando entrar el humo al piso, a masa de levadura y a alcohol. Paloma metió la llave en la cerradura, pero no giró, la puerta estaba abierta. Empujó la hoja pesada y entró al recibidor. Lo primero que vio fue una montaña de zapatos. No pares colocados con cuidado, sino una montaña, botas gastadas, pantuflas, zapatos de hombre con las puntas dobladas, tacones destrozados con brillantitos. Todo volcándose sobre su gres italiano, bloqueando el paso. En el perchero, encima de su abrigo beige de cachemira, que por tonta no había guardado en el armario, colgaban pesadas chaquetas de paño, anoraks y hasta un cardigan de mohair de alguien. Desde el salón llegaba una canción. Un coro desafinado de voces femeninas entonaba una melodía vieja. Paloma se quitó los zapatos despacio, procurando no tocar el calzado ajeno y mugriento.
Caminó por el pasillo sintiéndose una ladrona en su propia casa. A cada paso, la realidad se transformaba en una pesadilla surrealista, una mala obra de teatro montada sobre decorados de Hayak. Se detuvo en el marco del salón. En el centro de la habitación, que Paloma había diseñado como un espacio de aire y luz, ahora había una mesa desplegable. ¿De dónde la habían sacado? Ah, del balcón. Alrededor de la mesa se sentaban unas 8 personas. Debían de ser las famosas tías Lupe de las que hablaba Dolores y, por lo visto, sus maridos y amigas. Mujeres con permanente química, hombres con suéteres estirados. La mesa estaba a reventar. Los platos, su vajilla de fiesta Delora & Buck, que sacaba solo 2 veces al año, estaban llenos de ensaladas, embutidos, encurtidos, todo grasoso, bañado en mayonesa, chorreando por los bordes. En las copas de cristal para champán, un regalo de unos socios por el aniversario de la firma, se agitaba un líquido marrón turbio, zumo, vino casero, quién sabe. En la cabecera de la mesa, colorada, sudorosa y feliz, reinaba Dolores. Parecía una matrona en su santo, dueña ruidosa y mandona de la situación. «Coman, niñas, coman», gritaba por encima de la canción. «Los honguitos los encurtí yo misma. Diego, sírvele más licorcito a tía Concepción». Paloma miró a su marido. Diego estaba sentado a un lado, encajonado entre 2 tías enormes. Tenía aspecto lamentable, pero bien alimentado. Sonreía cuando la mujer corpulenta de su derecha le daba palmadas en la espalda con su mano enorme. En la mano tenía una copa. Era parte de esa tribu. Había vuelto a su hábitat natural, y el diseño escandinavo a su alrededor ya no lo agobiaba con su esterilidad. ¡Ay! Alguien de los invitados la vio, llegó la dueña de la casa. La música y el ruido de masticar se apagaron. 8 pares de ojos se clavaron en ella. No había miedo ni incomodidad. Había una curiosidad evaluadora, como si un nuevo animal hubiera entrado al zoológico. Palomita. Dolores palmoteó, sin intentar levantarse. ¿Y tú por qué tan temprano? Pensamos que estarías en la oficina hasta la noche. Anda, pasa, pasa. Aquí está. Llegó Lupe. Vinieron mis hermanas. Todo espontáneo. No vamos a echar a la familia, ¿no? Lo decía con un tono que no admitía réplica. Sí, estamos de fiesta, ¿y qué vas a hacer? ¿Montar una escena delante de todos? ¿Quedar como una maleducada? Dolores sabía que la Paloma bien educada tendría miedo de quedar como una chabacana. En eso se basaba todo el plan. Buenas tardes, la voz de Paloma sonó seca, como una rama que se quiebra. Buenas, querida. Tronó tía Lupe, una mujer de proporciones descomunales con un diente de oro. Nos han hablado mucho de ti. Mucho. Qué trabajadora eres. Y qué flaquita, por Dios. Dolores. ¿Pero qué es esto? ¿No le das de comer a la chica? Échale un trago de castigo. Sí, venga, siéntate, añadió un hombre bigotudo, parecido a una morsa. Ahora traemos un banquito. Más apretados, más calentitos. Paloma no se movió. Su mirada escaneaba el espacio, registrando daños. Una mancha de remolacha en la tapicería gris claro del sofá. Un agujero quemado en el mantel, alguien puso el cigarro fuera del cenicero. Los dedos grasientos de los invitados agarrando las patas de las copas de cristal. Pero eso era el menor de los males. Su mirada se deslizó hacia la esquina, donde, junto al ventanal, estaba su zona de trabajo. Un lugar sagrado, escritorio de roble macizo, silla ergonómica Herman Miller, 2 monitores, el plotter. Allí estaban los planos del City Park, los originales firmados por los topógrafos, que se había traído a casa para la revisión final. Allí estaba su MacBook Pro de trabajo. Ahora, en su silla, estaba sentado un niño. Un chico de unos 7 años, nieto de alguna de las invitadas. A Paloma se le nubló la vista. El niño comía un pastelito, la crema grasosa caía directamente sobre los planos. Y aún había más.
Al lado del teclado del MacBook había un bote abierto de sardinas ahumadas en aceite y un vaso a medio terminar con vino tinto. Y bajo el trasero del niño, para que quedara más alto, había un montón de discos de vinilo. Paloma reconoció la portada de arriba. Pink Floyd. The Dark Side of the Moon. Edición original de 1973. El orgullo de Diego. El disco del que soplaba el polvo y que solo tocaba con guantes especiales. Ahora mismo un niño con vaqueros llenos de remaches en los bolsillos estaba sentado encima, moviéndose, restregando migas. Paloma miró a Diego. Él lo veía. Estaba mirando exactamente hacia esa esquina, hacia sus tesoros convertidos en cojín, hacia las sardinas junto al portátil de su esposa. Lo veía y callaba. Simplemente giró la cabeza, enterrándola cobardemente en el plato. En ese instante algo dentro de Paloma murió. No el amor, ese ya no existía desde hacía tiempo. Murió la lástima. Murió la última gota de respeto hacia el hombre con el que compartía la cama. A sus ojos ya no era hombre, ni compañero, ni siquiera amigo. Era una función biológica, un apéndice de su madre. Con permiso. Paloma dio un paso dentro de la habitación. No fue hacia la mesa. Se dirigió directamente al rincón de trabajo. ¿A dónde vas? ¿Te ofendiste o qué? La voz de Dolores se volvió chillona. Paloma. No me hagas pasar vergüenza. La gente está aquí sentada. Paloma se acercó al escritorio. El niño dejó de masticar y la miró asustado. Levántate, dijo ella en voz muy baja. ¿Por qué te metes con el niño? Chilló una mujer desde la mesa, al parecer la madre. Que se quede ahí, que mire dibujitos. ¿Qué te cuesta? El ordenador seguro que es de la empresa. Paloma no respondió. Cogió con 2 dedos la hoja de papel vegetal, el plano general de la urbanización. En el centro, justo sobre la explicación de los edificios, se expandía una enorme mancha amarillenta y grasienta de crema, un poco más abajo, la marca de un vaso de vino. Un círculo rojo, como un sello de muerte sobre un documento valorado en millones. Irreparable, solo quedaba rehacerlo, volver a aprobarlo. Una semana de trabajo del departamento. Paloma dejó el plano en la mesa en silencio, luego desvió la vista hacia la funda de Pink Floyd. Estaba doblada. La esquina rota. Cogió el vinilo de arriba. En el negro se distinguía claramente un arañazo profundo, probablemente de una tachuela del vaquero. Se volvió hacia Diego y le enseñó el disco. Diego, dijo con calma, "To Dark Side". Diego se estremeció como si lo hubieran electrocutado, pero se quedó callado, encogiendo aún más la cabeza entre los hombros. ¡Ay, por Dios! Explotó Dolores, sintiendo que el control se le escapaba. Por una rayita. Porquería vieja, si ahora todos escuchan música por internet. Diego, dile algo, pareces adoptado. Tu madre se ha matado cocinando, ha reunido a la familia, y ella con cara de velorio, mirando sus papelitos. No son papelitos, Paloma sacó el teléfono. La cámara se encendió al instante. Empezó a grabar. Metódica. Fría. Sin manos temblorosas. Toma 1, el plano engrasado. Toma 2, la sardina sobre el teclado del portátil de 30.000. Toma 3, el niño sentado sobre los vinilos. Toma 4, panorámica del salón. Las caras de los invitados masticando ensalada. La mancha en el sofá. Toma 5, Diego, escondiendo la mirada. Toma 6, Dolores, morada de rabia. ¿Qué haces grabando? Rugió tía Lupe. Quita ese teléfono. No somos animales de circo. No tienes derecho. Sí lo tengo, contestó Paloma con tranquilidad, terminando la grabación. Estoy registrando daños para el seguro y, si hace falta, para la policía. El silencio cayó sobre la habitación, pesado, espeso. Los invitados dejaron de masticar. La palabra policía tuvo un efecto sobrio como un cubo de agua helada. ¿Qué policía, idiota? Cispeó Dolores, poniéndose de pie. La silla chirrió al apartarse.
¿Se te fue la cabeza con tus dietas? ¿A la familia la vas a denunciar? No es familia, Dolores. Son extraños que están en mi piso sin mi consentimiento. Comen mi comida, destrozan mis cosas y arruinan mis documentos de trabajo. Este piso también es de Diego. Chilló la suegra. Él es el dueño. Diego, dile algo, ¿eres hombre o qué? Todos miraron a Diego. Era su hora estelar, el momento de la verdad. Podría levantarse, pedirle perdón a su esposa, echar a todos. O podría golpear la mesa y decirle a Paloma que conociera su lugar. Diego dio un trago al licor. Paloma, de verdad, murmuró sin mirarla. No armes escenas, la gente está descansando. Luego hablamos. Siéntate, come un poco, la ensalada está rica. Mamá se ha esforzado. Paloma asintió, como quien recibe la confirmación de un diagnóstico. Te he entendido, Diego. Mamá se ha esforzado. No empezó a gritar, no volcó la mesa, aunque el deseo de barrer aquella orgía de gula era casi físico. Ella era pragmática. Un ataque de histeria ahora sería un regalo para Dolores. La suegra solo esperaba que Paloma chillara, para luego contar por todos lados, la nuera histérica, se tiró encima de los invitados. No. La venganza es un plato que se sirve frío. Helado. Paloma fue al armario, sacó una caja grande de cartón, metió dentro el portátil y, después, se acercó a la mesa y cogió la carpeta con los planos estropeados. La grasa goteaba al suelo, pero le daba igual. ¿A dónde vas?, preguntó Dolores, recelosa. A la oficina. A trabajar, a rehacer lo que han destruido sus invitados. Esto cuesta dinero, Dolores, mucho dinero. Ahora me va a mandar la factura, mira tú. Carcajeó la suegra, sintiendo que el peligro había pasado. La nuera se iba. Victoria. El territorio quedaba despejado. Anda, anda, vete a trabajar, y nosotros aquí, a lo sencillo, a lo del corazón, sin tus caras largas. Diego, un brindis. Por la familia. Por la familia. Repitieron a coro los invitados. El tintineo de las copas sonó para Paloma como un toque de difuntos. Salió al pasillo, se puso los zapatos, el abrigo, sacudiendo antes de encima una gorra ajena. El hedor de cebolla frita y perfume la perseguía incluso en la escalera. Antes de cerrar la puerta, alcanzó a oír la voz de tía Concepción: «Ay, Dolores, qué suerte tienes con tu hijo. Paciente. Y esta. Es una víbora. Fría. ¿Cómo puede vivir con ella?» Nada, la voz de Dolores rebosaba triunfo. La reeducaremos. ¿A dónde va a ir? El piso es grande, hay sitio para todos. Yo aquí me quedo mucho tiempo. Alguien tiene que poner orden. Paloma cerró la puerta con suavidad. El clic de la cerradura cortó los sonidos de la fiesta etílica. Se quedó de pie en el vestíbulo vacío, junto al ascensor, abrazando el portátil y la carpeta con los papeles grasientos. Temblaba. Pero no de llanto. Temblaba de adrenalina. Era el punto de no retorno. Habían sobrepasado todos los límites. Dolores no solo se había apropiado de la casa, había invadido el Santa Santorum, el trabajo. Había humillado a Paloma en su propio hogar, convirtiendo a la dueña en un elemento indeseado. ¿Y Diego? Diego la había vendido por un plato de ensalada y el aplauso de la manada de parientes. Permitió que destrozaran su vinilo favorito con tal de no llevarle la contraria a mamá. Era un cadáver. Una pieza fuera del tablero. Paloma entró en el ascensor. En el espejo se reflejó una mujer de rostro pálido y ojos encendidos. Sacó el teléfono. Abrió la app. Pidió una nota simple del registro de propiedades, urgente. Aunque ya tenía una, necesitaba un documento fresco con la fecha de hoy. Para la policía, para el cambio de cerraduras. Luego abrió el chat con Mepe Hiatnik, el servicio de apertura y sustitución de cerraduras. Mañana, 9, cambio completo de bombines. La misma dirección. Prepárense, posible conflicto. Necesito un equipo fuerte.
La respuesta llegó un minuto después, hecho. Lo tenemos. Después llamó a Carmen. Carmen. La voz de Paloma era dura como un cortador de diamante. ¿Qué pasó? ¿Has vuelto? Me fui. A un hotel. Carmen, prepara los papeles. No para el desalojo, para el divorcio. Y prepara una demanda por resarcimiento de daños materiales. Quiero incluir todo, desde los planos arruinados hasta el coste de la limpieza. Vaya. ¿La liaron mucho? Montaron un aquelarre sobre mis planos. Dolores está celebrando la victoria, cree que me ha roto. ¿Y en realidad? En realidad ha firmado su propia sentencia. Mañana es domingo. Mañana vuelvo. Y no vuelvo sola. Paloma salió del portal. El viento frío de otoño le golpeó la cara, expulsando el olor a perfume barato de sus pulmones. Tenía donde dormir. La empresa siempre tenía una habitación corporativa reservada en el Marriott para los socios. Esta noche iba a dormir. Limpio. En silencio. ¿Y mañana? Mañana iría a recuperar lo suyo. Sin pedir permiso. Sin intentar ser sensata. El pragmatismo había terminado. Empezaba la saneación. Se sentó en el coche y dejó la carpeta en el asiento del acompañante. La mirada cayó sobre la guantera. Dentro estaban las llaves del piso. Respiren, susurró, apretando el volante. Respiren mientras puedan. El aire en mi casa a partir de ahora se paga. Encendió el motor y arrancó bruscamente, dejando atrás las ventanas iluminadas del piso 12, donde extraños brindaban con sus copas por la salud de los parásitos. Mañana todos ellos lo pasarían muy mal y, por fin, ella respiraría ligera. El domingo recibió a la ciudad con una llovizna fina y desagradable que borraba de las calles los últimos restos de espíritu de fin de semana. Pero en la habitación del hotel, en el piso 22, estaba seco y silencioso. Paloma había pasado allí casi un día entero. Durmió. Tomó un baño con sales, pidió room service y no contestó ni una sola llamada. 27 perdidas de Diego, 3 de Dolores. No se sentía una víctima que había huido de casa, sino una generala que, antes de la batalla decisiva, se retira al cuartel para estudiar los mapas del terreno. Los mapas ya estaban estudiados, el plan aprobado. Las emociones, ese terreno blando e inestable, habían sido retiradas y sustituidas por una armadura de hechos y documentos legalmente certificados. A las 7 de la tarde dejó la tarjeta llave en recepción. ¿Todo bien, Paloma? Preguntó cortésmente el recepcionista. Mejor, imposible. Vuelvo a casa a hacer una saneación. El trayecto hasta casa le llevó media hora. Paloma condujo en silencio, sin poner música. Necesitaba oír sus propios pensamientos. El coche se deslizaba suavemente sobre el asfalto mojado, cortando los charcos como un rompehielos. Portal. Ascensor. Piso 12. Esta vez no se detuvo frente a la puerta. No se puso a escuchar ruidos ni a oler el aire. Simplemente metió la llave y la giró 2 veces, rápido, seco. Mañana habría bombines nuevos que no se abrirían con la llave inglesa de la suegra, pero hoy la vieja cerradura cumplía por última vez su función. El piso la recibió con un silencio engañoso. Los invitados se habían ido, pero la atmósfera seguía allí. El aire estaba viciado, pesado. Las ventanas cerradas. Olía a resaca de ayer, a ambientador barato con el que habían intentado tapar el humo de tabaco y, inevitablemente, a cebolla frita. En el recibidor estaba oscuro, solo desde la cocina se filtraba una franja de luz y se oía la televisión. Ponían algún talk show en el que la gente se gritaba unos a otros, discutiendo pruebas de ADN. La banda sonora perfecta para esa noche. Paloma cruzó el pasillo sin descalzarse. Los tacones de sus botines resonaban sobre el grés, toc, 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 como la cuenta atrás de un temporizador. En la cocina reinaba la idilia. Diego estaba sentado a la mesa, con la cabeza metida en el teléfono. Delante tenía un plato con una montaña de tortitas bañadas en algo grasoso, leche condensada o crema agria.
Dolores estaba en el fregadero, frotando la sartén con el mismo furor con el que se limpia la coraza de un tanque. Ah, ya volvió la fiestera. La suegra no se volvió, pero su espalda se tensó. ¿Ya te divertiste? Ya pensábamos denunciar tu desaparición. Tus padres están que se mueren del susto y tú sin coger el teléfono. ¿Dónde andabas? Diago levantó la cabeza. En sus ojos se mezclaban el alivio y el miedo. Paloma, ¿dónde estabas? Estaba preocupado. Te fuiste sin decir nada. Quedamos fatal delante de los invitados. Mamá apenas consiguió calmar a la tía Lupe. Paloma entró al centro de la cocina sin decir palabra. No se quitó el abrigo. Allí parecía fuera de lugar, elegante, fría, con su caro cachemir, frente a la montaña de tortitas y la mujer del delantal grasiento. Estuve trabajando, respondió Paloma con calma. Corrigiendo las consecuencias de vuestra hospitalidad. Ay, no exageres, Dolores tiró la esponja al fregadero y se dio la vuelta, secándose las manos mojadas en las caderas. Por una manchita. Eso sao. Mejor dime, ¿te queda aunque sea un gramo de vergüenza? Tu marido se acostó con hambre, nervioso. Y tú de hotel en hotel. Seguro te dejaste un dineral. Claro, para la familia no hay, pero para caprichitos de señora, lo que haga falta. Paloma ignoró el ataque. Se acercó al frigorífico. Necesitaba un gesto sencillo. Un test de realidad. Abrió la puerta. Los post-its seguían en su sitio. Diago. No tocar. Para el desayuno. Al fondo, detrás de la olla de sopa, estaba su bote de yogur griego. El último, sin azúcar, sin añadidos. El mismo que había comprado 3 días antes y escondido detrás del tarro de mostaza. Paloma alargó la mano. ¿A dónde vas? La voz de Dolores cortó el aire como un látigo. La suegra se lanzó hacia ella con una agilidad sorprendente para su tamaño. Se plantó entre Paloma y la nevera, tapando los estantes con su cuerpo. Eso es para Diego por la mañana. Se lo prometí. Tiene el estómago delicado por tus nervios, necesita lácteos. Ese yogur es mío, dijo Paloma en voz baja, mirándola a los ojos, a la mujer que había ocupado su territorio. Yo lo compré. Quiero comérmelo. Ahora. Intentó rodear a la suegra para coger el bote. Y entonces pasó lo que tenía que pasar. El muelle que llevaba 2 semanas comprimiéndose, saltó. Dolores agarró un paño de cocina que estaba sobre la encimera, húmedo, pesado, con olor a trapo agrio, y le soltó un golpe seco en la mano. ¡Plaf! El golpe fue fuerte. Gotas de agua sucia salpicaron el abrigo beige de Paloma. En la muñeca, al instante, apareció una mancha roja. Te he dicho que no toques. Chilló Dolores. Mira cómo alarga la mano. Primero se pregunta y luego se coge. Aquí hay orden, no es una casa de paso. El silencio cayó sobre la cocina. Hasta la televisión pareció bajar el volumen. Diago dejó de masticar la tortita. Levantó la vista despacio, vio la mancha roja en la mano de su esposa, luego miró a su madre, luego otra vez a su esposa. Y en lugar de levantarse, apartar a la madre, defender a Paloma, soltó, sin despegar la mirada de la pantalla, Paloma, en serio. ¿Tan difícil es preguntar? Mamá se preocupa, organiza la comida. Ella sabe mejor quién necesita qué. No montes un drama por un yogur. Ahí estaba, el momento de la verdad. Paloma miró a su marido. En ese momento no vio al hombre con el que había vivido 3 años. Vio una babosa, una masa amorfa capaz de justificar cualquier violencia por su propia comodidad. Se irguió despacio, echó los hombros hacia atrás. El dolor de la mano desapareció, sustituido por una furia helada y cristalina. Desvió la vista hacia Dolores. Ella estaba de pie, respirando con dificultad, con el paño aún en la mano, lista para otro golpe, segura de tener la razón. La dueña del lugar. Paloma dio un paso adelante. Su voz sonó baja, pero ese susurro le heló la sangre a Diego.
¿Tengo que pedirle permiso a tu madre para coger comida de mi nevera? Ahora tú vas a pedir permiso para respirar en mi piso. Dolores resopló. ¡Ay, qué miedo! En mi piso. Este es el piso de mi hijo. Estamos empadronados aquí, vivimos aquí, y tú, zorra, no nos vas a mandar. Silencio. Lo dijo con el mismo tono con el que despedía a los jefes de obra ladrones. Dolores se atragantó con el aire y se cayó. Paloma fue hacia la mesa. De un manotazo tiró al suelo el plato de tortitas. El sonido de la cerámica rompiéndose fue como un gong. Las tortitas grasientas salieron volando por las baldosas. Diego dio un salto, dejó caer el teléfono. ¿Qué haces? Paloma abrió el bolso. Sacó una carpeta de documentos. Azul, gruesa, oficial. La tiró sobre la mesa, justo en el charco de leche condensada. ¿Sabes leer, Diego? ¿O solo sabes masticar? Paloma abrió la carpeta. La primera hoja quedó delante de la cara de su marido. Una nota simple del registro de la propiedad. Fecha de emisión, hoy. Propietaria, Velasco Paloma. 100% de las participaciones. Título, contrato de compraventa de 2020. Antes del matrimonio. Señaló con el dedo la línea, aquí tú no eres nadie, Diego. Aquí eres un invitado. Un residente temporal al que puedo sacar del padrón por juicio en un mes, pero lo haré más rápido. Paloma, ¿por qué así? Diego palideció. Somos una familia. ¿Familia? Paloma sonrió. Fue una sonrisa terrible. Ahora el segundo documento. Lea, Dolores, le va a encantar. Extendió sobre la mesa una impresión en color de una web de alquiler. Foto de un salón con alfombra, un sofá tapizado en gobelino, un aparador con cristalería. Título, se alquila piso de 2 habitaciones, calle Gagarin 14, reforma reciente, solo a gente seria, $4,500 mes. Los ojos de Dolores se abrieron tanto que amenazaban con salírsele de las órbitas. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. El aire salía de ella con un silbido, como de una rueda pinchada. Esto es un error, susurró ella. Es un anuncio viejo. Fecha de publicación, 14 de octubre, recitó Paloma. Hace 2 semanas, justo el día en que, según usted, se le reventaron las tuberías. Paloma se volvió hacia su marido. Él seguía mirando la foto de la alfombra que conocía desde niño, y la cara se le estaba poniendo verdosa. ¿Tú lo sabías, Diego? Preguntó. ¿Tú llevaste el papel tapiz? ¿Sabías que allí vivían unos hombres? Yo. Mamá dijo que había dejado quedarse a unos conocidos, solo pagando los gastos. Yo no sabía lo del dinero. Mientes, dijo Paloma con calma. O eres cómplice, o eres idiota. En ambos casos, tu rating se ha desplomado. Cogió la calculadora del móvil. Vamos a hacer cuentas. $4,500 de alquiler, más aproximadamente $3,000 que se ahorraban en comida viviendo aquí y devorando mis reservas, más $500 de servicios que yo pago por 3 personas. Total, $8,000 al mes de beneficio limpio. Y ustedes, teniendo este ingreso en negro, me hicieron sentir culpable por un yogur. Me hicieron creer que éramos pobres. Es para un día negro. Gritó Dolores, entendiendo que ya no quedaba nada que ocultar. Lo hacía por la familia. Por Diego. Él tiene que cambiar de coche. Y tú, avariciosa, te ahogas por una moneda. Tú manejas millones, ¿qué te cuesta un plato de sopa? Me cuesta, Paloma cerró la carpeta. Me cuesta mi paciencia y mi respeto. Miró el reloj. En su muñeca marcaba las 20:15. Tienen 20 minutos. ¿Para qué? Preguntó Diego, aturdido. A las 20:35 llegará la patrulla de policía. La denuncia ya está redactada. Mi abogada solo espera mi orden. Allanamiento, daños a la propiedad. Adjuntaré las fotos de los planos y de los vinilos. Violencia psicológica. Y, por cierto,
Dolores, enviaré una copia del contrato de alquiler a Hacienda. No están declarando nada, ¿verdad? Multa, recargos, bloqueo de cuentas. Los voy a destruir jurídicamente. No te atreverás. Dolores se llevó la mano al pecho. Gesto teatral, perfeccionado durante años. Alzó los ojos al techo y empezó a dejarse caer en la silla. ¡Ay! ¿El corazón? Diego. Las pastillas. Me muero. La víbora esta me ha matado. Llama a la ambulancia. Paloma ni pestañeó. Sacó el teléfono. No se moleste en actuar. La ambulancia vendrá después de la policía. Pero, si quiere, llamo a un equipo psiquiátrico. A los simuladores los tratan con haloperidol. Es muy aleccionador. Dolores se quedó a medio desmayar. Su infarto se estrelló contra el muro de indiferencia y se desmoronó. Entendió que no había público. Se enderezó, y el rostro se le deformó con una rabia que incluso le borró las arrugas. Vámonos, hijo, susurró. No necesitamos esta jaula de oro. Ya encontraremos una mujer normal, de verdad, y a esta que se pudra aquí con su dinero. ¿Te vas a quedar sola, oyes? A nadie le importas, seca, solo a tu cartera. Diego seguía sentado, inmóvil. Miraba a Paloma con ojos asustados. Paloma, pero yo. Yo soy tu marido. ¿A dónde voy a ir? Puedes quedarte, dijo de pronto Paloma. Diego se iluminó. Su madre se quedó congelada en el marco de la puerta, ya dispuesta a correr a hacer las maletas, pero se detuvo. ¿Esperanza? ¿De verdad? Cariño, yo sabía que tú. Puedes quedarte, lo interrumpió Paloma con tono helado, en las condiciones de un alquiler comercial. Fue doblando los dedos. Renta de la habitación, $3,000, mitad de los servicios, $400. Comida, presupuestos separados, cada uno se compra lo suyo. Limpieza según turno. O pagas la empresa de limpieza. Y nada de invitados. Sobre todo tu madre. Firmamos el contrato hoy. Pago del primer y último mes por adelantado. Lo miró como a un contratista. ¿Tienes ahora mismo $6,800, Diego? A Diego se le cayó la mandíbula. ¿Me estás pasando factura? ¿A mí, a tu marido? Mi marido murió ayer, cuando dejó que un niño se sentara sobre su vinilo favorito y se quedó callado mientras me humillaban. Lo que tengo delante ahora es un inquilino moroso con reputación dudosa. No tienes dinero, Diego. Se lo diste todo a tu mamá. Así que es muy simple, o pagas, o desalojas. Diego miró a su madre, luego a Paloma. En su cabeza se derrumbaba el mundo donde podía quedar bien con todos a costa de otra persona. Vámonos de aquí, Diego. Rugió Dolores, entendiendo que la batalla estaba definitivamente perdida. Ten un poco de orgullo. Diego se levantó despacio. Te vas a arrepentir de todo, Paloma murmuró, intentando fingir dignidad masculina, pero la voz le tembló. Eres una zorra interesada. Gracias por el cumplido, asintió Paloma. El tiempo corre. Quedan 15 minutos. La recogida de cosas parecía una estampida de ratas de un barco que se hunde. Dolores corría por el piso, arramblando con todo lo que podía. Las toallas que ella había traído, son mías, y suaves. Los botes de conservas, los bombones a medio comer. Incluso intentó llevarse el papel higiénico del soporte, pero se cruzó con la mirada de Paloma, que estaba en el marco de la puerta con los brazos cruzados, y retiró la mano. Diego tiraba ropa en la maleta a puñados. Calcetines, vaqueros, cargadores. Sorbía la nariz como un adolescente ofendido. En el salón se detuvo frente a la estantería de vinilos. Su colección, su orgullo. Alargó la mano hacia la caja de The Dark Side of the Moon. Quieto. Dijo Paloma. Diego se giró. Es mío. Yo lo compré. Lo compraste con mi tarjeta, Diego, como regalo. Un regalo para ti mismo de cumpleaños. ¿Recuerdas la transacción de hace 3 años?
Paraíso del vinilo, $1,800. Es un bien común, pero tengo una contraoferta. Paloma se acercó a la estantería. Cogió la caja de Pink Floyd, aquel ejemplar sobre el que ayer se había sentado el niño y cuya funda estaba irremediablemente aplastada. Luego cogió otros cuantos discos, Led Zeppelin, The Beatles, edición limitada de Queen. Calculo los daños a mi equipo de trabajo y a los planos en $20,000. Tu madre no va a devolver ese dinero, soy realista. Se acercó a la bolsa de basura donde Dolores acababa de volcar el contenido de la panera, migas y cortezas mohosas. Paloma abrió la mano. Los vinilos cayeron con un golpe seco dentro de la bolsa, directamente sobre las migas y el moho. Esto es la compensación, dijo, por el daño moral y por la inmundicia. Si quieres, rebusca en la basura y llévatelos. Si quieres, vete con la cabeza alta. Diego miró la boca negra de la bolsa, donde su música yacía mezclada con restos de comida. Se le crispó la cara. En ese momento la odiaba con toda la intensidad con la que solo puede odiar un débil al que le han arrancado sus ilusiones. Pero no metió la mano en la bolsa. El orgullo, o el miedo a su madre, pesaron más. Agarró la maleta. Ojalá te atragantes con tu piso. Fuera, dijo Paloma con calma. Se acabó el tiempo. Salieron al rellano y Dolores, cargada de bolsas de cuadros, como una mula de carga, escupió en la alfombrilla. Dios te va a castigar. Dios está ocupado, prefiere a los que pagan sus deudas, respondió Paloma y cerró la puerta. El clic de la cerradura sonó como un disparo, como el cerrojo de un arma. Final. Cuando se quedó sola, Paloma no se echó a llorar, no se deslizó por la pared, no hundió la cara en la almohada. Los guionistas de melodrama se habrían sentido estafados. Lo primero que hizo fue abrir todas las ventanas. Una corriente de aire frío entró en el piso, brusca, barriendo el olor a cebolla frita, sudor y traición. Las cortinas se hincharon como velas. El piso empezó a respirar. Paloma fue a la cocina. En el suelo, las tortitas yacían en un charco de leche condensada, entre trozos de plato. Cogió la escoba. Empezó a barrer la suciedad hacia el recogedor, mecánicamente, con ritmo. Era un acto casi meditativo. Cada barrido sacaba de su vida un trozo de caos. Lo juntó todo en la misma bolsa donde estaban los vinilos de Diego, hizo un nudo bien apretado, basura con basura. Luego se acercó a la cocina y levantó la tapa de la enorme olla de esmalte. Dentro, en un caldo turbio, flotaban trozos de grasa y col hinchada, la famosa sopa barata, cocinada con agua del grifo para ahorrar. Paloma agarró la olla con las dos manos, pesaba. La llevó hasta el baño y la volcó. El líquido gris cayó en el inodoro con un borbotón. La descarga arrastró aquel símbolo de su vida familiar de las últimas semanas. Volvió a la cocina. Lavó la olla con esmero, luego lo pensó mejor y también la tiró. El esmalte estaba saltado, el objeto era ajeno, la energía mala. Después sacó la escalera, se subió a la despensa, al estante de arriba del todo. Allí, en la oscuridad, estaba su cafetera, acero brillante, manómetros, portafiltro, su fiel compañera. Paloma la bajó, la colocó en su lugar legítimo sobre la encimera de piedra sintética. Pasó un paño para quitarle el polvo y la enchufó. La máquina empezó a zumbar, calentándose. El pilotito se puso en verde. Aquí estoy, contigo. En la cocina volvió el silencio, solo el ruido lejano de los coches y el susurro del agua calentándose en el calderín. Paloma abrió la nevera. Ahora estaba casi vacía, sin post-its, sin ollas. Cogió el bote de yogur griego, aquel mismo, abrió la tapa de aluminio y tomó una cucharilla de plata. La primera cucharada fue la comida más deliciosa de su vida. Fría, cremosa, con sabor a libertad, a soberanía. Se sentó en el taburete alto de la barra, moviendo el pie en el aire. La mano aún le dolía un poco por el golpe del trapo, pero era un dolor agradable, un recordatorio de que estaba viva y sabía defenderse. En la mesa vibró el móvil. Paloma miró de reojo. Notificación del banco. Ingreso recibido. $45,000.
Adelanto por contrato Seri Park. Paloma sonrió apenas. Mañana vendrá la empresa de limpieza y dejará ese establo blanco y reluciente. Mañana vendrá el cerrajero y pondrá cerraduras nuevas. Mañana Carmen presentará los papeles del divorcio. Y hoy simplemente respiraba. El aire de su piso volvía a ser gratis y le pertenecía solo a ella. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.